Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video donde te voy a enseñar cómo instalar y cómo configurar un servidor TACA. Este servidor TACA lo vamos a instalar con una interfaz GUI. Esto quiere decir que lo vamos a administrar, lo vamos a configurar a través de la web, es decir, con una interfaz GUI. Con esto evitamos estar escribiendo comandos en la consola, editando archivos, que es lo que hacemos comúnmente cuando instalamos un servidor en Linux. En este video te voy a enseñar cómo agregar equipos, cómo agregar o configurar grupos de equipos, cómo agregar usuarios, cómo configurar grupos de usuarios, cómo asignarle las direcciones IP en el servidor a cada equipo. Además de eso, vamos también a configurar un switch Cisco. Te voy a enseñar qué configuración lleva el equipo Cisco para que se pueda conectar con nuestro servidor TACA y de esa manera nos podamos autenticar cada vez que vayamos a acceder a este equipo. ¿Te interesa este tema? Bueno, sigue este video hasta el final porque estará muy completo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder crear o instalar nuestro servidor, tenemos que descargar un software de virtualización. Pues en este caso voy a utilizar VirtualBox. Puedes utilizar otro también, no hay ningún tipo de problema. Vamos a la página, por ejemplo, de VirtualBox y simplemente descargamos VirtualBox para la versión de Windows, Linux o la versión que tengas tú instalada actualmente. Ok, una vez descargada VirtualBox, simplemente la versión nueva, que es la versión 7, simplemente lo que hace es instalarlo. Creo que no vas a tener ningún problema en instalar VirtualBox porque se instala de la misma manera como se instala cualquier programa en Windows. Si en este caso tienes Windows, ¿no? Ok, una vez descargado e instalado VirtualBox, vamos nuevamente al navegador y vamos a colocar TACA GUI, así como está escrito acá. Simplemente vamos a ir a la página de TACA, la página oficial que es tacagui.com. Vamos a dar clic acá. Simplemente vamos a ir a la parte de descargas. Vean que acá nos presentan dos archivos. Uno archivo que es la instalación manual, que es una instalación a través de un archivo .iso, y también nos colocan la instalación .ova, que es un archivo .ova. En este caso nosotros vamos a descargar el OVA porque en el archivo OVA ya viene instalado, o sea, es un archivo para instalarlo o importarlo a una máquina virtual, ¿sí? Ya sea en VirtualBox o Workstation. ¿Por qué? Porque este archivo ya tiene el sistema operativo instalado, ya tiene el TACA GUI instalado, ya viene con todo, absolutamente todo. Entonces vamos a ir a descargar OVA y lo vamos a descargar a través de Google Drive. Vean que si damos Enter, automáticamente abre la página para descargar este archivo. Vamos a dar clic acá en descargar de todos modos. Acá pesa 1.5 GB. Simplemente vamos a descargar, vamos a dar clic acá en este botón donde dice descargar de todos modos y se empezará a descargar este archivo. Yo no lo voy a descargar porque ya yo lo tengo descargado. Esta es una de las formas más sencillas de poder instalar TACA GUI en un sistema operativo, que en este caso TACA GUI funciona en Ubuntu 18. Ok, ya entonces listo, ya descargado todo. Vamos a ir entonces a nuestro VirtualBox. Vamos a iniciarlo. Recuerden iniciar VirtualBox como administrador, ok, porque si no le va a dar alguna falla allí con el adaptador de Ethernet y bueno, problema. Acá sencillamente vamos donde dice archivo y vamos a importar servicios virtualizados. Acá vamos a dar clic en esta carpeta. Vean que acá nos va a llevar a la página de descarga. En este caso yo tengo ya el archivo. Vean que se llama TACA aquí, un archivo .ova. Doy clic acá, abrir. Y simplemente doy clic acá en siguiente. Acá nos muestra todo lo que tiene ya configurado el equipo. Vean que tiene dos procesadores. Tiene memoria RAM. En este caso nosotros también podemos configurar esto, ¿ok? Y adaptarlo también a nuestras necesidades. Esta parte es fundamental también. Política de direcciones MAC. Dice que incluir solo dirección MAC del adaptador de Red NAC. Vamos a cambiar esto y vamos a colocar acá generar una dirección MAC para todos los adaptadores, ¿ok? Porque en este caso vamos a utilizar otros adaptadores, no vamos a utilizar un adaptador NAC. Vamos a dar clic acá en terminar y vamos a esperar que importe el archivo. Ok, aquí como pueden ver ya ha importado todo el archivo. Tenemos que hacer aquí algunos cambios. Vamos aquí a configuración. Antes de iniciar la máquina, vamos a ir acá donde dice Rec. Y bueno, ya esto viene configurado con un adaptador puente. Sin embargo, este adaptador en algún momento lo vamos a cambiar, ¿ok? Lo podemos dejar en adaptador puente, no hay ningún problema. Colocamos o elegimos nuestro adaptador principal, pues, ¿ok? Yo, porque me estoy conectando por cable, tengo un adaptador por cable. Tú, si te estás conectando por Wi-Fi, elige tu adaptador de Wi-Fi acá. Bien, el resto lo vamos a dejar así como está. Vamos entonces a dar clic acá en aceptar. Ese mensaje que está allí no le paren a eso, no tiene nada que ver. Vamos a dar clic acá en iniciar. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro servidor. Ya ustedes verán que cuando tengamos TACA instalado van a ver la diferencia
de lo que es administrar TACA. Además que este servidor que vamos a instalar también tiene una versión también allí para trabajar o configurar un servidor Radius también, ¿ok? FreeRADIUS se puede instalar también en un sistema operativo Linux. Se instala de una manera muy rápida, FreeRADIUS. Realmente FreeRADIUS sí no tiene tantas complicaciones como lo tiene TACA a la hora de instalar por consola. Al igual que Docker. Hay muchas personas que se enredan demasiado, van a la página de Docker o a otras páginas y realmente se enredan demasiado instalando Docker. Una forma realmente con un solo comando en la consola se instala Docker completamente. Ok, acá vean que el login en realidad está aquí y el password está aquí. Vean que acá en la página nos los muestra. Vean que acá está, ¿ven? Un usuario como tag y el password está aquí. Vamos entonces a colocar tag y password tag. Ajá, ahora sí ya tenemos nuestro servidor listo y configurado. Aquí vamos a hacer algo bastante sencillo. Vean lo que sucede. Si yo hago acá un ifconfig, voy a hacer por ejemplo, sudo ifconfig para hacerlo con sudo de una vez. Voy a colocar tag clave. Vean que no me muestra ningún adaptador, me muestra el adaptador de bucle invertido. Pero si yo utilizo el comando IPA, vean que ahora sí me muestra el adaptador ENP0S3. Por lo general en VirtualBox se definen los adaptadores de esta manera, pero por ejemplo en VMware Workstation se definen de otra manera. ¿Y dónde podemos entonces configurar esto? ¿Dónde podemos agregarle una dirección IP a nuestro servidor? Bueno, vamos entonces a la carpeta. Primero vamos a iniciar esto como superusuario. Ok, sudo su. Ok, ya estamos en root. Perfecto. Ahora vamos entonces a la carpeta. Vean que voy a colocar acá cd para entrar a la carpeta etc netplan. Y acá voy a aplicar un ls. Vean que acá en netplan está un archivo que tiene formato YAML. Ahora vamos a editar ese archivo. Lo vamos a editar con nano. No se preocupen en instalar nada aquí porque ya en este servidor viene todo instalado. Ya el editor de nano ya viene instalado. Voy a colocar acá 01. Voy a darle tabulador para que complete el comando. Y ahí está. Vean. Aquí tenemos esto. Vean el adaptador que aparece acá. Nosotros tenemos que cambiar este adaptador y colocar el adaptador que actualmente tenemos. ENP0S3. Ese es el adaptador que tenemos actualmente en nuestro equipo. Y vamos a cambiar la dirección IP, obviamente, ¿no? Le vamos a colocar una dirección IP válida en nuestra red local, nuestra red Wi-Fi o la red que ustedes tengan en la empresa, en la oficina, donde sea. En este caso yo voy a colocar la 192.168.250.21. Vean, esta dirección IP no la está asignando mi router a ningún equipo que está en mi red Wi-Fi. Okay, por eso es que se la estoy asignando allí. Como está asignando de la 100 a la 200, pues obviamente el resto de las direcciones no la está asignando. Por eso es que me sale mejor pues configurar esta, porque ya yo sé que estas direcciones él no la está usando, no la está asignando a ningún equipo. Es decir, que no va a haber ningún conflicto. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo. Vamos a colocar entonces acá 192.168.250.1, que sería la puerta de enlace. Y listo. Acá lo que tenemos que hacer es clic en Control X. Marcamos la Y para decir que si queremos guardar. Damos Enter. Y listo. Entonces, vamos a salir de acá porque en realidad este adaptador no se ha reiniciado todavía. Podemos reiniciar la máquina. Vamos a marcar un IPA. Y pueden ver que no ha tomado ningún tipo de direccionamiento. Si aplicamos entonces el comando ifconfig, ok, ya con el comando ifconfig, vean que ahora sí nos muestra, reinicié la máquina y vean que ahora sí me muestra el ENP0S3. Vean que acá lo muestra, ya muestra la dirección IP que hemos configurado, ok. Realmente con estos sencillos pasos y reiniciamos el servidor o reiniciamos la interfaz como ustedes quieran. Yo en este caso preferí fue reiniciar el servidor acá en máquina, reinicia bastante rápido, no se tarda tanto en reiniciar. La verdad es que no tiene tantas cosas para hacer. Y bueno, ya automáticamente ya queda nuestro equipo configurado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ir a nuestro navegador a ver si esto está funcionando. Colocamos 192.168.250.21 y el puerto 4443.
Ok, ya tenemos ya nuestro servidor. Vean que tenemos nuestro servidor ya activo y listo, configurado. Bien, vean que de dónde yo saqué este puerto que estamos utilizando acá. Bueno, sencillo, vean que por aquí en documentación, si vamos a la documentación de TACKG, vamos a la parte de instalación, OVA File, y por acá creo que es Run TACAS. Vean que me indica que el puerto que tengo que utilizar es el 4443 para HTTPS y para HTTP el 8008. Bueno, ya tenemos entonces nuestro servidor TACA instalado. Acá este servidor no me está pidiendo un usuario. Creo que no me pide un usuario, sí. Vamos entonces a colocar el usuario por defecto que me solicita, por lo general, es por acá, creo que también lo dice. Vean que acá dice que el password y el usuario son TACKG, de la misma manera, ¿ok? Entonces, vamos entonces a colocar como usuario TACKG y voy a colocar como password TACKG. Vean que acá automáticamente me dice que ingrese otro password. Yo voy a colocar entonces el nuevo password. Ok. Vamos entonces a utilizar el password que acabamos de configurar. Y acá lo que tenemos es que hacer es esperar un poco a que él realice ya las configuraciones. Y acá ya tenemos nuestro servidor listo, configurado, esperando la configuración. Bueno, mi gente, para poner operativo nuestro servidor al 100%, obviamente necesitamos hacerle algunas pruebas. Y vamos entonces a empezar a agregar usuarios, grupos, equipos a nuestro servidor TACAS. Además de eso, vamos a también a configurar este equipo, un switch Cisco, pero que en este caso es capa 3, para que se pueda autenticar por nuestro servidor TACAS. Hay algo que tienen que modificar para poder hacer la simulación acá en GNS3 y es en la máquina virtual. Por ejemplo, si yo tengo acá corriendo mi máquina virtual, que es mi servidor TACAS, y acá en dispositivos vamos a la opción de REC, preferencias de REC, y recuerden que en las preferencias de REC nosotros teníamos un adaptador puente. Pues esto lo vamos a cambiar y lo vamos a colocar como un adaptador de solo anfitrión. Y le vamos a agregar, bueno, en este caso la interfaz de VirtualBox que ustedes tengan allí, pues, ¿sí? Ahí le va a mostrar la interfaz VirtualBox. En este caso a mí me indica que es la interfaz 9, la Ethernet 9 de VirtualBox. Simplemente, ya yo sabiendo que es la 9, voy a dar clic acá en aceptar. Y vean que voy a ir acá donde están todos mis adaptadores en Windows y ubico mi adaptador 9, que es el 15. Voy a dar clic derecho, propiedades. Estos adaptadores en VirtualBox por lo general vienen con una dirección IP que termina en 56.5, algo así, 56.1. 192.168.56.1. Entonces nosotros vamos a cambiar eso porque él tiene que estar, esa interfaz tiene que estar en el mismo segmento de REC de nuestro servidor. Y vean acá, 192.168.250.15. No es necesario que este adaptador tenga la misma IP que le asignamos anteriormente al servidor, ¿ok? Recuerden que al servidor le asignamos la 250.21. Le podemos colocar otra IP, pero que obviamente esté dentro del mismo segmento de REC del nuestro servidor y bueno, de todo lo que vamos a simular en GNS3. Ok, acá obviamente no le vamos a colocar puerta de enlace porque al colocarle acá la puerta de enlace de mi red local, mi red Wi-Fi, vamos a entrar en conflicto con la que está configurada en mi adaptador Ethernet, pues que es el genérico, el normal. Ok, vamos a dar clic acá en aceptar y listo. Ese es el único cambio que tenemos que hacer antes de realizar todas las configuraciones acá en GNS3. Bien, ya tenemos nuestro servidor listo. Acá tengo la topología, un switch capa 2 lo estoy conectando al puerto Giga 00 de nuestro switch y acá el mismo switch lo voy a conectar a... Creo que era el Ethernet 12. Creo que era el 12 o el 15, creo, ya va. Porque cerré la ventana. Y sí, tiene como nombre Ethernet 15. Vamos a cerrar acá. Cerramos acá. Y sí, ya lo estoy conectando entonces acá en el Ethernet 15, correctamente. Bien, voy a conectar el switch a mi red local, que en este caso sería el adaptador Ethernet normal, para que tenga acceso a mi red local también. Y el switch, que es el único que tengo acá apagado, entonces voy a encender el switch. Vamos entonces a encender el switch. Esperar que el switch allí se encienda. Bien, vamos entonces acá. Recuerden que acá ya habíamos creado la clave en TACA
en nuestro servidor. Vean que estoy accediendo con la IP 192.168.250.21, 2 puntos, y el número de puerto que es 4443. Acá voy a colocar el usuario que está aquí y la contraseña nueva que le habíamos configurado, que es en este caso, entramos. La PC ahorita la tengo bastante lenta porque tengo principalmente el Workstation, que es el que está aplicado a mi GNS3. Además, adicionalmente a esto, tengo el VirtualBox también y ejecutándose una máquina virtual con, obviamente, un sistema operativo. Además de eso, tengo otros recursos más, que si el grabador de pantalla y todo esto. Y bueno, la memoria RAM ya está que colapsa. Bueno, vamos a dejar entonces esto así. Vamos a ir acá a nuestro GNS3 y vamos a enviar este equipo, nuestro Cisco, a la consola para empezar a configurarlo. Ya tenemos las conexiones acá que realmente teníamos que hacer. No hay más nada aquí que buscar, que conectar. Pues vamos a esperar. Vamos a empezar con la configuración. Principalmente vamos a entrar en la configuración global. Vamos a entrar a la interfaz Giga 0/0. Y vamos a configurar una IP. Recuerden que este es un capa 3. Voy a colocar no switch port para convertir esta interfaz en enrutable. IP address y colocamos 192.168. Ok. .250.10. Le voy a colocar la .10. Ok. .10. Esa va a ser la dirección que va a tener mi router. Bien. Vamos a dar enter. Vamos a aplicar acá no shutdown. Y vamos a salir. Como obviamente esta dirección que estoy configurando como gateway está dentro de mi red local como tal, yo si le hago ping a mi router, en este caso a mi router Wi-Fi desde acá, debería responder, y ahí respondió sin problema. E incluso si le hago ping al servidor, que es la 21, allí hace ping de manera exitosa. Ok, ahora sí, vamos entonces a empezar la configuración. Vamos entonces a colocar configure terminal, entrar a la configuración global nuevamente. Ya sabemos que tenemos conectividad y podemos hacerle ping al servidor. Ahora vamos a crear un usuario. Este usuario lo vamos a utilizar como backup, es decir, un usuario de respaldo, ¿ok? Le voy a colocar acá respaldo y un password Cisco 123. Ok. Este va a ser mi usuario de respaldo en caso de que no pueda acceder a través de TACA, o caso por cualquier circunstancia pueda acceder a través del usuario de respaldo que tenemos en el equipo, o sea, de una manera local. Pues vamos a crear nuestro modelo. Colocamos AAA New Model, colocamos AAA. Voy a colocar aquí Group Server TACAS y le voy a colocar el nombre del grupo que vamos a crear en el servidor TACA. En este caso voy a colocar Cisco 1. Damos Enter. Vamos a asignarle un nombre al servidor. Colocamos server name y le voy a colocar TACAS GUI. Salimos y acá vamos entonces a colocar TACAS server y vamos a colocar el nombre que acabamos de configurar, que es TACAS GUI. Le vamos a asignar una dirección IP, o mejor dicho, no le vamos a asignar una dirección IP. Aquí lo que vamos es a indicarle la dirección IP de nuestro servidor TACA para que apunte a esa IP como tal, ¿no? Entonces vamos a colocar address IP B4 y vamos a colocar la IP de nuestro servidor, que es la 192.168.250.21. Vamos a agregarle una clave key y va a ser Cisco 123. Salimos. Vamos a agregar entonces una autenticación. Colocamos login, default, group, colocamos el nombre de nuestro grupo, Cisco 1, y vamos a colocarle aquí local. Ahora toca configurar la línea BTY. Vamos a colocar acá line BTY 04, colocamos transport input all. Ok. Esta es una configuración básica. Simplemente esta configuración de TACA es para corroborar que nuestro servidor está funcionando de manera correcta, ¿ok? Obviamente con esta configuración ya nosotros podemos agregar usuarios a nuestro servidor TACA y podernos autenticar a través de él. Vamos entonces ahora sí a nuestro servidor. Aquí lo tengo. Vean que acá estoy ubicado en TACA. Y ahora lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro grupo de equipos. Principalmente vamos a Device Group. Ve que tenemos un grupo. Ya yo tengo acá un grupo creado. Vean que si le damos aquí en agregar, vean, nos aparece que indiquemos el nombre del grupo, la clave enable, acá qué tipo vamos a utilizar, si una MD5, en este caso yo elegí un clear text,
y simplemente le damos clic acá en crear. Ya automáticamente con eso se crea un grupo de equipos. Pasamos luego a los equipos, que en este caso sería el device. Voy a agregar por ejemplo R2. Voy a agregarlo al grupo de equipos, que acá lo tengo, ¿ves? Cisco equipos. La dirección, vean que si le doy clic acá, ¿ve? Me va a indicar aquí que si le quiero agregar la misma dirección de R1, pues realmente este no es R1, este es R2. Por cierto, le coloqué aquí R1, R2. Este no es R1, este es R2. Por eso es que necesita tener otra IP. Colocamos acá Cisco 123, vean. Colocamos acá, por ejemplo, Cisco 123. Y elegimos acá el texto clear text. Simplemente vamos acá en guardar. Y vean que nos dice que falta la dirección, ¿sí? La dirección de R2. ¿Cómo le configuramos la dirección? Vean que si vamos acá a objetos, está la opción de address. Y acá ya está la opción, ya está R1 agregado, vean, con la dirección IP, ¿sí? Si en este caso quiero agregar a R2, vean que le voy a colocar el ítem, el nombre, que sería R2, ¿ok? IPv4, y acá le voy a colocar la dirección IP, que en este caso es una dirección, por ejemplo, 192.168.250. ¿Qué sé yo? .11. Colocamos barra 24. Si en este caso es barra 24 o barra 30, ok. Depende del direccionamiento que tengan ustedes. Perfecto. Damos clic acá en crear. Y vean que acá ya me ha creado la dirección de R2. Bien. Ahora sí, vamos entonces nuevamente a equipos. Y en equipos vamos a agregar nuevamente a R2. Ahora sí, podemos agregar acá a R2, el nombre R2. El grupo lo vamos a incluir en el mismo grupo, Cisco equipos. Esperamos, ok. Damos en address y acá ya nos muestra, vean, la dirección de R2. Agregamos la dirección de R2. Agregamos una clave, Cisco 123. La misma clave en este caso. Colocamos Cisco 123. Y acá, clear text. Bajamos, crear. Ahí tenemos ya los dos equipos agregados y con su respectivo grupo. Vean que acá automáticamente se nos activa este botón o este disco de los años 80, donde es para guardar la configuración. Antes de guardar la configuración debemos de marcar esta opción. Aplicamos. Está haciendo un test de configuración. Acá me dice que el test de configuración, es decir, una prueba PIN que está haciendo al 192.168.250.11, me la está colocando acá en rojo, pero lo está colocando en rojo porque ese equipo no existe, esa dirección todavía no existe como tal, ¿eh? Por eso es que lo está colocando en rojo como tal, ¿sí? Entonces, si le doy a aplicar, vean que me dice que no se ha hecho el test de configuración, porque precisamente cuando le damos aquí en aplicar, él automáticamente le envía un PIN a ese equipo. Bueno, ya sabemos entonces cómo agregar los equipos como tal acá. Entonces lo que voy a hacer es eliminar R2 de acá, para que no haya problema. Aceptar, ya eliminé R2. Vean que le voy a dar clic acá en guardar. Y como R1 sí está en nuestra topología, entonces en GNS3 simplemente le doy a aplicar y vean que me indica que el test ha sido exitoso, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a agregar usuarios. Los usuarios principalmente agregamos el grupo. Vean que yo tengo aquí el grupo Cisco 1. Ya creé mi Cisco 1. Recuerden que acá en la configuración nosotros agregamos, vean, Cisco 1, el grupo. Por acá lo tengo. Aquí está, Cisco 1. Y trae un grupo por defecto. ¿Okay? ¿Cómo configuramos un grupo acá? Simplemente le colocamos el nombre. Por ejemplo, le voy a colocar Cisco 2. Aquí esto no lo elegimos. Colocamos Cisco 123. Texto clear. El resto de esto lo dejamos así como está. Y guardamos la configuración. Me dice acá que el password tiene que tener más de 8 caracteres. Crear. Ok. Ahí está. Ya me creó el grupo 2. El grupo Cisco 2. Ahora vamos a User. Y en User podemos agregar usuarios. Vean que ya tengo acá dos usuarios. Uno que es User 1.2 y el otro que es Admin. El admin lo podemos eliminar porque este ya lo trae por defecto el servidor. Damos clic acá en agregar y podemos agregar, por ejemplo, user 1.3. User 1.3. Vamos a agregarlo al grupo Cisco 1. Recuerden que Cisco 2 lo he creado para darle el ejemplo. Colocamos un password, Cisco 1, 2 y 3. Para ver. Cisco 1, 2 y 3. Elegimos acá Clear Text. Volvemos a colocar que se borra. Cisco 1, 2, 3. Colocamos Cisco 1, 2, 3. Creo que aquí se va a borrar también para ver. Clear Text. Sí. Cisco
1, 2, 3. Ustedes pueden utilizar MD5 también. No hay ningún problema. Ok. Colocamos entonces el nombre del usuario, el login, el tipo de password y el login nuevamente acá. Simplemente el resto lo dejamos así como está. Bien. Estas opciones también se pueden configurar, pero eso más adelante lo haremos, ¿no? Vamos a crear. Listo. Ya hemos creado el usuario 1.3. Vean. ¿Sí? Y el usuario 1.3 ya está agregado al grupo, que en este caso es el grupo Cisco 1, que es el grupo que creamos en nuestro servidor. Perfecto. Ya entonces tenemos nuestro equipo agregado, nuestros usuarios agregados acá. Vean que acá se activa nuevamente el disco. Vamos a demarcar esta opción, aplicar. Ok, todo va bien. Perfecto. ¿Cómo nos damos cuenta si ya nuestro servidor está autenticando? Es decir, ya nuestro servidor está operativo. Si vamos acá a nuestra topología, tenemos acá nuestro switch. Ok. Simplemente vamos a salir de acá y voy a salir de acá. Recuerden que creamos varios usuarios, ¿sí? El primer usuario que creamos fue un usuario que lo creamos aquí mismo, que es un usuario local, ¿ok? Que es para en caso de respaldo. El primer usuario que estaba creado en nuestro servidor era user12. Damos enter y el password era Cisco 1, 2 y 3. Ahí está. Enable. Configure terminal. Ya automáticamente ya el servidor ha autenticado al usuario 1, 2. Vamos a salir. Vamos a entrar con el usuario 1, 3. Cisco 1, 2, 3. Y ahí está con el usuario 1.3. Enable. Configure terminal. Muy bien, ya de esa manera tenemos ya nuestro servidor TACAS listo y configurado. Espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.